Muy buenos días para todos. Estoy muy contento. Quisiera saber si ya está la presentación. Voy a pasar rápidamente por los saludos, estimados colegas, porque espero que me alcance el tiempo para plantear aquí, pues, una discusión que creo yo debe darse en toda su complejidad. Y lo primero que quiero hacer, Presidenta, es saludar esta iniciativa y felicitarla por este proyecto de acuerdo. Creo que es un proyecto de acuerdo que a mí personalmente me toca bastante porque también me considero antitaurino. Y si bien no lo utilizo quizás como una bandera política de manera permanente, sí es algo que me toca. Yo hace mucho tiempo, colegas, entendí el sufrimiento de los animales. Y entre otras, por eso dejé de metérmelos a la boca. Porque aquí hay algo que es muy importante aclarar, y es que si bien el espectáculo taurino es aterrador y mueren 6 toros por tarde de una manera oprobiosa, mientras hemos estado discutiendo acá, han muerto ¿cuántos animales en esta ciudad? Los pollos, los cerdos, las vacas, no solamente mueren de una manera igualmente aterradora, sino que viven de una manera aterradora. Y ahí hay una distinción. Los toros mueren de una manera espantosa, pero mueren de manera pública. Y por eso es que estamos dando esta discusión. Pero creo yo que el mismo rasero debe aplicarse para la industria. Una de las cosas que entendí cuando entendí el dolor de los animales es que es producto de la voracidad del ser humano, de sus apetitos. Pero no solamente de su apetito de alimento, sino también de su apetito de dinero. El capitalismo es, en buena medida, el causante del sufrimiento de cientos de millones de animales todos los días en el mundo. Pero bueno, sigamos. Hacemos entonces una ponencia positiva, sin modificaciones. Esta es una ponencia positiva a todo el articulado. Aquí vemos cuál es el objetivo de este proyecto, que lo que busca es desincentivar las corridas de toros en Bogotá. Y quiero que quede absolutamente claro que lo que busca este proyecto no es prohibir las corridas, porque entre otras yo personalmente estoy en desacuerdo con la prohibición. Si bien el Congreso tiene la facultad de prohibirlo, yo no creo que tampoco deba darse una imposición de las mayorías. No puede existir una tiranía de las mayorías. Aquí tenemos que llegar a unos acuerdos como sociedad para que este espectáculo, que en mi opinión es aberrante, que es horrible, pero para otras personas pues tienen otras visiones, y creo que a lo que debemos llegar es a un acuerdo. Siguiente, por favor. Una de las cosas que se han dicho de manera completamente equivocada es que el toro no siente, que el toro no sufre dolor. Y esto pues hay pruebas científicas que concluyen que desde el momento mismo en el que comienza el traslado del toro hacia su cita con la muerte, empieza a haber una afectación en su integridad física. El toro siente miedo, siente pánico, siente angustia tal y como la sentimos nosotros, porque aquí tenemos que tener toda claridad al darnos cuenta de que estos animales sienten de la misma manera que sentimos nosotros. El mismo dolor que un ser humano sufriría al ser atravesado por una espada es el dolor que siente el toro. Así que la teoría de que el toro no sufre pues es absolutamente irreal. El sufrimiento de los toros es real. En la medida en que el toro se traslada a ese espectáculo de muerte, se somete a oscuridad, a ruido, a maltrato, y en el momento en que sale, como lo veíamos en los videos del concejal Acevedo, el toro sale no a atacar, el toro está huyendo de esa cita con la muerte, porque el toro es un herbívoro, al igual que muchos otros animales. No fue diseñado por la naturaleza para ser un cazador, no es un predador. El toro es una presa y por lo tanto se comporta como una presa, huye del peligro. La naturaleza del toro no es atacar al torero, sino huir. Otra cosa es que lo disimula muy bien, porque por su misma naturaleza de presa no desea demostrar esa debilidad ante quien lo está cazando, y quien lo está cazando en este momento pues es el torero armado y entrenado para matar. Entonces, a pesar de no demostrar esta debilidad, lo que sí sufre es desorientación, miedo,
angustia y un estrés que termina además después en medio de la pelea, reflejándose en disnea, obnubilación, alteraciones metabólicas y luego pues ya conocemos cuál es el final. Es atravesado primero por una pica, después por unas banderillas y finalmente por una espada que le atraviesa, pues le rompe las vértebras y muere el animal ahogado en su propia sangre. Siguiente. Entonces yo creo que aquí no hay espacio a la discusión. La tauromaquia sí es una tortura. Al animal se le tortura. No tiene opción, no tiene escapatoria. Es sometido en busca del placer estético de algunos a una condición pues que ya hemos visto es aterradora. Pero, sin embargo, a pesar de que estamos claros en que es una tortura, este proyecto no busca prohibirla, busca dentro del marco de la sentencia C666 del 2010 desincentivarla. Siguiente. Cuando les decía que debemos dar esta discusión en toda su complejidad, pues no podemos obviar lo que dicen las otras partes. Yo creo que algunos acá, quizás, yo espero que ninguno de ustedes, pero puede que haya personas acá en este consejo que disfruten del espectáculo taurino y que disfruten de él porque fue lo que vivieron de niños, porque fue lo que los enseñaron, porque normalizaron la práctica o incluso porque encuentran un placer estético en esta práctica. Porque yo les digo, y a veces los políticos son muy dados a tener miedo de decir cosas por perder popularidad, pero yo se los digo con toda claridad, yo sí considero que la tauromaquia es un arte espantoso, oprobioso, a mí me parece horrible, pero es un arte del pasado, es un arte que debe desaparecer, es un arte que hoy no tiene cabida en el mundo contemporáneo, pero lo digo porque yo, cuando acompaño este tipo de manifestaciones, escucho muchas veces que las consignas son que el toreo no es tortura, no es arte ni cultura, y yo me considero a mí mismo antitaurino, pero no puedo negar el hecho de que hace parte de nuestra tradición. Ahí está, es herencia de un mundo mediterráneo, es el último ritual de sacrificio mediterráneo que sigue vivo, espero no por mucho tiempo, pero sigue vivo, y la relación de la tauromaquia con el arte ha sido siempre materia de discusión. Yo aquí traje un par de obras solamente de un autor que es Goya, si podemos volver a la anterior, por favor. Esta, que es la muerte de un torero en la Plaza de Toros de Madrid, es de hace 200 años, siguiente, poco más de 200 años. Y es una obra de arte de una indiscutible belleza, a pesar de que describe un momento horroroso, un momento cruel. Y es que el arte no tiene por qué ser una expresión de la bondad humana. Por el contrario, es una expresión del alma humana en toda su complejidad. Y a diferencia de los animales, que sí son seres de luz, los seres humanos no lo somos. Los seres humanos somos proclives a la maldad. Somos unos primates particularmente agresivos, sanguinarios, ambiciosos, y eso también lo refleja el arte. A mí algo que me parece muy interesante de la discusión de Goya es si era antitaurino o no, porque muchos, y me sumo a ese bando, creemos que ya hace 200 años la tauromaquia era claramente identificada como una práctica de muerte, y es por eso quizás que Goya decide retratarlo, como decidió retratar los desastres de la guerra entre Francia y España, que también produjeron unos grabados maravillosos. Y no es que nadie esté a favor de la guerra, y probablemente Goya tampoco estaba a favor de la tauromaquia, pero ese sufrimiento y ese dolor fueron inspiración para su obra. Siguiente. Pues aquí vemos a Picasso. Pablo Picasso es, sin lugar a dudas, uno de los mayores genios en la historia del arte. De esto no hay duda. Pero también era un sociópata, era un maltratador y era una persona que estuvo obsesionado desde una temprana edad con los toros. Siguiente. Y el toro está presente a lo largo de toda su obra, en forma de minotauro o directamente el espectáculo taurino. Siguiente.
Mientras investigaba para esta ponencia me encontré con un dato que no conocía y que me parece particularmente interesante. Y es el de uno de los biógrafos de Picasso, John Richardson, que fue amigo personal de Picasso y lo acompañó en muchas ocasiones a las corridas de toros en el sur de Francia. Y cuenta el biógrafo que Picasso se quedaba generalmente muy callado disfrutando del espectáculo y no decía mayor cosa. Pero un día, cuando fue corneado el caballo por uno de los toros, en medio de ese espectáculo horroroso, Picasso dijo, presidenta, Picasso dijo, esos caballos son las mujeres en mi vida. El mismo artista hace una analogía clarísima entre su sociopatía y las corridas de toros. Es sabido perfectamente que Picasso a lo largo de su vida, sus amantes, sus esposas, sus novias, todas fueron mujeres maltratadas para alimentar su arte. Y aquí vemos esta obra en la que hay un minotauro raptando a una mujer. Y entonces, fíjense ustedes, la primera obra de Picasso que se conserva es de 1889 y es un picador, es un pequeño picador. El niño Picasso a los 8 años lo que pintaba eran las corridas. Y yo realmente creo que la exposición de un niño a este tipo de espectáculos violentos puede alimentar su sociopatía. Sin duda reduce la capacidad de sentir empatía hacia otros seres vivos y después terminará reflejándolo en su vida adulta. Siguiente. Voy a pasar a explicar rápidamente el articulado porque no quiero abusar del tiempo de esta corporación. Básicamente, como anotaba también el concejal Acevedo, este proyecto se enmarca dentro de la sentencia C666. No se sale de ahí, no busca prohibirlo y en mi opinión está perfectamente ajustado a lo que dice la norma. Que lo que dice la norma es que, pues primero nosotros como consejo tenemos la facultad de concurrir con el Congreso de la República en el establecimiento de las regulaciones para que esa protección a los animales sea real, pero aparte, pues suplimos el déficit normativo, eso vamos a hacer cuando aprobemos este proyecto de acuerdo, porque yo confío en que hoy en este Consejo, más allá de las enormes diferencias ideológicas que podemos tener, hoy vamos a apoyar el desincentivo de estas prácticas en esta comisión. El artículo 2 se refiere a las prácticas permitidas, y en esto es muy claro. Lo único que está permitido es lo que tiene un arraigo cultural en el territorio. En este territorio, sí, efectivamente ha habido un arraigo cultural por las corridas de toros, creo que eso es innegable. Yo difiero un poco, concejal Acevedo, de esa lectura que usted daba, en la que también utilizó un poco el exalcalde Gustavo Petro, sobre la naturaleza de oligarquía que tiene la Plaza de Toros, porque no siempre fue así. De hecho, la Plaza de Toros fue un encuentro de todas las clases sociales y tiene un carácter bastante popular. En los pueblos, en muchos pueblos de Colombia, estas prácticas siguen siendo parte de las fiestas de las clases más populares, cosa que no las hace aceptables, en mi opinión. Entonces, ¿cuáles son las prácticas permitidas en Bogotá? Las corridas de toros y las novilladas. Punto. El artículo deja claro que cualquier práctica por fuera de estas será prohibida en Bogotá. No se puede hacer algo que no sea o corridas de toros o novilladas. El artículo 3, siguiente, que es quizás el que podría generar más dudas jurídicas y el que podría ser más polémico, pues a mí me encanta ver que el trabajo que hicieron ustedes con el equipo jurídico, presidenta, pues a mí me parece que es muy claro. Aquí esto en lo que se basa es en el principio de la subsidiariedad. Y los artículos de la Constitución Política, el 287 y el 288, nos otorgan a nosotros la posibilidad de ejercer ese principio de subsidiariedad. Y me permito leer aquí brevemente un artículo, el artículo 63 de la Ley 99 del 93, que establece ese principio de subsidiariedad, de rigor subsidiario, porque es aquí donde, colegas, necesitamos tener toda la claridad jurídica del asunto. Dice:
Las normas y medidas de policía ambiental, es decir, aquellas que las autoridades ambientales expidan para la regulación del uso, manejo, aprovechamiento y movilización de los recursos naturales renovables o para la preservación del medio ambiente natural, bien sea que limiten el ejercicio de derechos individuales o libertades públicas para la preservación o restauración del medio ambiente, o que exijan licencia o permiso para el ejercicio de determinada actividad por la misma causa, podrán hacerse sucesiva y respectivamente más rigurosas, pero no más flexibles. Es claro, el rigor subsidiario lo que permite es que nosotros, como generadores de la norma, la hagamos progresivamente más dura. Y dice también la sentencia C666 del 2010, dice: deberá prever la protección contra el sufrimiento y dolor de los animales empleados en estas prácticas y deberá propugnar porque en el futuro se eliminen conductas especialmente crueles para con ellos. Aquí no hay discusión de que la tauromaquia es una práctica especialmente cruel con el toro. Y tampoco hay discusión de que estamos en el futuro. Esta es una sentencia de hace 10 años y aunque a veces pareciera que este país no avanza, sí estamos en el futuro. O sea, es nuestro deber hoy endurecer esas normativas. Siguiente. El artículo 4 hace referencia a la publicidad en eventos taurinos. Es exactamente la misma lógica que se da con el consumo de bebidas embriagantes, con el consumo de tabaco, con el consumo de sustancias que puedan afectar la salud de las personas. Hay que concientizar a los ciudadanos de qué es lo que está pasando en ese espectáculo y para eso el proyecto de acuerdo propone que el 30% del espacio de publicidad de este tipo de prácticas en todos los medios se le dedique a explicar cuál es el sufrimiento de los animales, a generar conciencia y por lo tanto a desincentivar la práctica. Esto no implica que, por ejemplo, la revista Semana, que ha sido históricamente defensora de las prácticas taurinas y que tiene en sus páginas publicidad taurina, pues puede seguir cobrando por esa publicidad, pero tendrá que destinarle una parte a explicarle a la gente qué es lo que está detrás de esto. Siguiente. El consumo de bebidas alcohólicas es también parte tradicional de lo que pasa en la plaza. Y a esta plaza pueden entrar menores de edad. Creo yo que eso no debería ser permitido, pero bueno. Pueden entrar adolescentes y menores de edad que están expuestos a personas enfrente consumiendo bebidas alcohólicas. Creo que muchos acá, colegas, son muy preocupados por el futuro de los niños, por el derecho de los niños y pues creo yo que endurecer esta normativa para evitar el consumo de bebidas alcohólicas enfrente de los menores de edad pues es absolutamente pertinente. Siguiente. Las fechas autorizadas. Nuevamente aquí este artículo puede ser quizás un poco polémico, pero creo yo que se enmarca también dentro de lo que dice la sentencia. Aquí lo que busca es, recordemos que la sentencia dice que solo podrán darse estas prácticas en los municipios donde usualmente se realicen. Y acá se deja abierta la ventana para que las prácticas se realicen en el mismo periodo de tiempo que generalmente se han realizado en Bogotá, que es entre enero y febrero, pero aparte habrá una fecha más en el mes de agosto. Lo que sucede es que se limita el número de espectáculos a 3. 3 domingos entre enero y febrero y uno más en agosto. Entonces sí hay una disminución, hoy son 6 fechas. Esto pues las reduciría a solamente 4 a lo largo del año. Artículo 7, por favor. Este artículo, concejal Acevedo, yo estoy totalmente de acuerdo con usted. Ese artículo que usted nos presentó acá, sí, tiene toda la razón, pero por eso, en concordancia con la jurisprudencia en el marco de la sentencia C370 del 2004, C354 del 2006, C177 del 2007 y C66 del 2008, lo que esperamos aquí, y hago un llamado a los miembros de la administración que se encuentren presentes, es que la Secretaría Distrital de Hacienda nos otorgue para este proyecto pues el visto bueno para adelantar esta modificación. Sí, esto le corresponde a la administración, pero creo que antes de que votemos este artículo podemos pedir que se nos dé seguridad, certeza sobre ese apoyo de parte de la administración, que creo que no
no va en contravía de lo que ha planteado la alcaldesa. El artículo 8º es sobre los costos de operación. Todos hemos visto cuál es el despliegue de seguridad que se necesita para mantener este espectáculo vivo. Todos, pues quienes vivimos en el centro, además tenemos que padecer los cierres que se dan cada domingo por esto. Y eso tiene que estar a cargo de la persona que hace negocio, de los también muy poderosos, porque hay que aclarar que detrás de esto hay gente muy poderosa. La relación de la familia Vargas Lleras con la Corporación Taurina de Bogotá y su sabido gusto por esta práctica ha influido en que no se avance en la normatividad. Son personas muy poderosas. También el polémico hermano del presidente eterno Álvaro Uribe Vélez, Santiago Uribe, fue dueño durante mucho tiempo de la ganadería taurina La Carolina. Así que detrás de esto sí hay poder que ha evitado que se dé esta normativa. Pero nosotros hoy, colegas, podemos dar ejemplo de que los derechos de los animales son transversales a la ideología y votar de manera positiva este proyecto de acuerdo. Muchas gracias.